Buona Pasqua a tutti, buone feste, sono appena passate, se acaban de terminar en realidad, pero esto es lo que os hubiese dicho si el podcast hubiese salido antes de las fiestas, pero como trabajo mucho, justo antes de las fiestas no he tenido ni 5 minutos para poder grabar y subir algo al respecto, así que vamos a recuperar un poquito en este podcast de hoy, el número 15 de Can Italianini, y sobre todo quería empezar agradeciendo mis oyentes y vosotros, porque no solo son gente ahora que conozco y puedo hablar con ellos cada día como era en principio todo este tema del podcast, sino que tenemos oyentes, sí señor, desde Cracovia, Polonia, desde Lituania, Australia, un oyente, desde United Kingdom y Reino Unido, Inglaterra, un oyente desde Tottenham y todos los demás desde España, pero muchas partes y bien repartidos, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana. La mayoría son de Madrid ciudad, de Móstoles, algún pueblo como Sagunto, Valencia, Castellón, Euskadi, Zaragoza. La mayoría desde Cataluña, obviamente, desde pueblos recónditos también, que no conozco y me gustaría ir a visitar, porque todavía me faltan muchos pueblos de Cataluña por ver, además de España, aunque he viajado realmente mucho en el país. Así que, después de agradecer vuestras escuchas all over the world, alrededor del mundo, intorno al mundo, da tutte le parti. Ya os quería preguntar, ¿ya habéis digerido la gran comilona que os habréis hecho, el empacho de comidas familiares de estos días? Yo más o menos, todavía tenemos un poco de cordero, todavía tenemos algunos bizcochos que hizo mi madre, un poco de zuppa inglesa por aquí y por allá. Vamos, que todavía nos estamos arrastrando en las varias casas, la de mi madre y la nuestra, comida todavía en abundancia. Me imagino que en las vuestras también será así, a pesar de que seáis católicos o no, digamos, la tradición europea cuanto menos quiere que se hagan barbacoas, comilonas, etcétera, etcétera. Así que no desaprovechad nada, comedlo todo, congelarlo, vamos, aprovechar que eso si no es un derroche y no va bien. Desaprovechar estas cosas. Vamos a hablar de la tradición pascuale italiana. Normalmente en Italia solemos comer el huevo de chocolate, como el huevo Kinder, que todo el mundo conocerá alrededor del mundo porque es súper famoso en todas partes, pero en Italia se suele comprar a los niños sobre todo, y es una pena que a los grandes ya no se les compre, pero el huevo con la sorpresa es lo que yo más esperaba porque me encanta el chocolate, eso sí, el chocolate de leche, el fondente, el negro, digamos, me gusta ya menos, pero yo me hinchaba realmente a comer chocolate de niño porque como éramos dos en la familia, realmente no, nos regalaban bastante entre parientes, amigos, etcétera, y esto ahora ya no se usa y mi madre, aunque se lo propuse que me comprara un huevo bien grande, me dijo que si quería lo tenía que comprármelo yo. O sea que pasé de ello. Como mi sobrina está en Italia, no hemos podido disfrutar de comprar el huevo y demás, pero me imagino que en cuanto tenga, espero pronto, algún frugoletto per casa, inizieremo a comprare uova e a mangiare del gran cioccolato durante el periodo pascual. Aquí en Cataluña se utiliza la mona, que no es un huevo, o si aparecen algunos como estructuras, pequeños pesebres de conejitos y figuritas de chocolate, que también está muy bien porque son muy ricas, pero no es como en Italia. En Italia es huevo con sorpresa dentro y a comer. Y barbacoa para los mayores y cuanto más mejor. Obviamente para quien quiera y le guste se puede ir a la Via Crucis, que es cuando el Papa, digamos, el Viernes Santo
hace la caminata cerca del Coliseo, normalmente lo hacen, donde hay una procesión pero sin disfraces ni capuchas ni nada, son procesiones digamos más estrictamente religiosas, aunque esto en el sur de Italia hay más tradición y también hay procesiones, pero no es algo como se conoce, digamos, en España. Esto de España es bastante más típico aquí que no, digamos, tendido en otras partes de nuestro país. Y otra tradición también secular, yo diría, o casi, al menos del siglo pasado, seguramente, desde que yo tengo conocimientos, por lo menos, es el maratón de Matanza de Cristo. El pobre sale en todas las películas y en todas acaba de la misma manera, desafortunadamente. Y en canales como, por ejemplo, Rete 4, que es una de las cadenas de Berlusconi, es muy típico, o al menos era muy típico, que en esta Semana Santa se emitieran como un no-stop después de comer, en la tarde, por la noche, de peliculones épicos de, yo que sé, el Ben-Hur, el Legionario de Cristo, y hay un montón de títulos, digamos, que seguramente aquí en España tendrán otro título, pero que son todos o casi todos americanos, etcétera. La Pasión de Cristo, el último que hizo, bueno, hace unos años ya, el Mel Gibson, y todo este tipo de películas sagradas, por así decirlo. Y justo mientras estaba scartabellando, o sea, pasando, ojeando, digamos, las páginas del web, del YouTube, me he cruzado con la procesión de Sulmona, que de hecho es un pueblo cerca del pueblo de mi madre, en la maravillosa y montañosa, pero también marejante región de Abruzzo. De hecho, hay una página muy divertida e interesante que habla de la tradición de esta región que se llama Si scrive Abruzzo, ma si legge due punti, y es muy interesante porque habla un poco de la gente que vive allí, que ha emigrado en otro sitio, de las tradiciones culinarias, de la vida, etcétera, etcétera. Cosa que también me llama a recuerdos de cuando yo era jovencito y íbamos normalmente al pueblo de la abuela, donde allí es muy típico el cabrito, la oveja, todo el tipo de, digamos, el chai que se llama aquí en Cataluña. Y hay unos espetos muy típicos que se llaman arrosticini, que es básicamente pequeños rectángulos de carne, todo metidos en un palito muy largo con unos braseros típicos justo para cocinar estos, solo esto, porque se hacen a miles y se comen como muy rápidos. Así, si buscáis en internet arrosticini con dos R, muy importante, arrosticini, ya os lo pondré después en la descripción del podcast, es realmente un espeto maravilloso y muy típico de Abruzzo. Os lo recomiendo si pasáis alguna vez cerca de Roma. Está realmente a muy pocos kilómetros, a unos 60-70 kilómetros de Roma, o vais a pasar por ahí seguro en la zona de Pescara de la playa, o mejor en la zona del Gran Sasso, que es donde es la montaña más alta de todos los Apeninos italianos, ¿vale? Y son zonas realmente preciosas a quien le gusta la montaña, escalada, hacer trekking. Os lo recomiendo de verdad muchísimo. Y sobre todo a nivel culinario hay cosas muy típicas de ahí. El pecorino sardo, por ejemplo, se hace mucho también en esta zona porque hay muchas ovejas también. Se cocina un poco de todo, tanto como embutidos, como quesos, como marisco en la zona del mar. Es realmente una región muy viva, muy rica, que os recomiendo ir a visitar. Pero por mucha fiesta que haya, el mundo no se para. Así que aquí os dejo con las... I genitori buttano la sua collezione di porno. Quarantenne chiede 87.000 dollari di danni. Ti abbiamo fatto un favore.
la risposta di mamma e papà alla richiesta di spiegazioni per la mancata consegna di 12 scatoloni di film hard durante il trasloco. Da Leggo, Roma, evade dai domiciliari e si fa arrestare. Troppe liti con la mia compagna, voglio andare in galera. Il Piacenza, cronaca. Lo rapina del cellulare, poi si accorge che è un modello vecchio e lo riempie di botte. Sé que habéis esperado mucho para escuchar mi nuevo podcast. Intentaré subir el 16, esperando obviamente vuestros inputs, interventos y curiosidades para poder crear un nuevo podcast, obviamente, y emitirlos antes de domingo que viene porque me iré a Italia a dar una vueltecita y a llevar a mi madre a su encantadora casa de Italia, ya que en Italia no tenemos wifi en casa, sí, vivimos como trogloditas desconectados del mundo, así que si por casualidad no oyeras hablar de mí hasta dentro de 2 semanas, pues así es la vida, lo siento mucho, pero me haré perdonar e intentaré recuperar después a la vuelta. Y para poder aumentar, obviamente, nuestra pequeña comunidad de 15-20 personas que me oís de manera frecuente y asidua, os recomiendo, siempre que os guste y queráis, poner unas 5 estrellitas en el podcast de iTunes, ya que casi todos tenéis iPhone donde me escucháis, o desde cualquier otra plataforma, poner ahí las estrellitas en 5 o por ahí, que normalmente suele ser, para poder, digamos, escalar un poquito las clasificas y en temas de lengua poder llegar a más gente y así hacer esto también más entretenido y divertido poder ser. Obviamente, como siempre, os invito a seguir las redes sociales del podcast, donde voy poniendo links, los vídeos, las recetas, todas estas pequeñas cositas que voy contando durante los podcasts, por si sois curiosos, si queréis, digamos, no trabajar mucho para encontrar la información, sino que os lo doy ya preparada, lo único que tenéis que hacer es clicar y seguir. Así que hasta el próximo podcast de Can Italianini.